o preanestesia? ¿Alguien que tenga una idea? Bueno, ahí también se ve. Es la evaluación que hacemos nosotros como anestesiólogos, ¿no?, al paciente antes de que ingrese a operarse, ¿no? Puede ser el mismo día, puede ser una semana antes, dependiendo de cómo sea la cirugía, ¿no? Si es cirugía de emergencia o cirugía programada, ¿ya? Entonces uno evalúa al paciente, verifica qué enfermedades tiene, qué alergias tiene, qué tratamiento toma, etcétera, etcétera, ¿no? Y dependiendo de la cirugía, nosotros le explicamos qué tipo de anestesia es para él, ¿ya? Dependiendo de la cirugía que se va a realizar y dependiendo de sus comorbilidades también, ¿ya? Entonces, en los pacientes en sí, lo que más temor tienen es a no despertar, ¿no? Siempre dicen, ¿no?, me va a hacer dormir, pero lo que quiero es despertarme, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que tienen temor a ello, más a la anestesia que en sí al acto quirúrgico, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos esta evaluación por consultorio. La anestesia siempre va a significar un estrés, ¿no? Por lo mismo que tienen miedo a no despertarse, por lo mismo de que el paciente también, aparte de la anestesia general que brindamos también anestesia regional. ¿Qué significa la anestesia regional? Que solo te anestesia la mitad del cuerpo, ¿no? De la cintura hacia abajo, uno no va a sentir las piernas, van a estar inmovilizadas. Entonces todo eso también genera un temor, un estrés en los pacientes, ¿no? Muy bien. Pero todo esto es reversible, ¿no? Así como ingresó el paciente, tiene que salir, ¿no? La anestesia tiene sus horas, ¿no?, de metabolismo, igual que la regional, también igual, tiene sus horas, el tiempo exacto del medicamento y todo reviable, ¿ya? Entonces, todo esto se conversa con el paciente para que esté más tranquilo. Muy bien. ¿Qué es lo primero nosotros importantísimo que evaluamos? El ayuno, ¿no? Y ustedes deben haber escuchado, ¿no?, que es el ayuno. El paciente, para ser operado, no tiene que comer, ¿no?, ni líquidos ni sólidos, pero tienen sus horarios, ¿no? Cuando es alimentos sólidos, unas 8 horas mínimo, ¿no?, de 6 a 8 horas se habla ahora, y cuando son líquidos claros, ¿no?, son 2 horas mínimo, ¿ya? Porque todo esto también tiene diferentes horarios conforme a la leche, ya sea leche de pecho, leche de lata, etcétera, etcétera, más para niños. Pero para nosotros, en total, 8 horas de alimentos sólidos, ¿ya? Eso es lo primero que vemos. Después, ¿qué más vemos en el paciente? Si es un paciente que tiene una vía aérea difícil, eso es muy importante. Pacientes que tienen boca pequeña, el cuello corto, pacientes un poco obesos, va a ser más difícil para que nosotros podamos intubar, si es que va a ser una anestesia general, ¿ya? Entonces todo eso lo vemos, ¿no? Hacemos que el paciente abra la boca, vemos si se ve bien la úvula, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahí tiene un riesgo llamado Malampati, que eso lo ven en la clase de anestesia general. Entonces visualizamos eso. ¿Qué más vemos en el paciente? Como les dije, las enfermedades o comorbilidades, ¿no? ¿Qué enfermedades sufre el paciente? Si es diabético o hipertenso, que son las dos enfermedades que siempre generalmente hay ahora, ¿no? O asmático también, sus alergias y qué tratamiento toma. Es muy importante preguntar qué tratamiento toma, sobre todo en hipertensos. ¿Por qué motivo? Porque un gran porcentaje de hipertensos toma anticoagulantes, ¿no?, toman aspirina. Entonces la aspirina no debe ser tomado mínimo 5 días hasta una semana antes de una operación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preguntando y diciéndole, ¿no?, qué medicamentos toma y qué medicamentos sí debe tomar, ¿ya? Entonces en sí es una conversación abierta que tenemos con el paciente, no tratando de asustarlo mucho, ¿no?, porque de todas maneras asusta esta conversación que tenemos con ellos antes de la operación, pero tratando sobre todo de tratar de apaciguar las dudas, ¿no? El paciente siempre va a preguntar muchas cosas. Y dependiendo de lo que te diga el paciente qué cirugía se va a hacer, ya nosotros le explicamos el tipo de anestesia, ¿ya? Si es una cirugía laparoscópica, como es la gran mayoría de ahora de cirugías, ¿no?, que todos son laparoscópicas, siempre la anestesia va a ser anestesia general intubada, ¿ya?, para todas las laparoscópicas. Se le va explicando al paciente que lo van a dormir, que luego ya de dormido se le va a poner un tubo en la boca para oxigenarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el paciente va a pensar de repente que le ponemos el tubo despierto, no es así, ¿no?, porque se pregunta. Entonces hay que tratar de comentar
comentarle todo cómo es en sí la anestesia. Y así como se firma, ¿no?, un consentimiento para la cirugía, también se firma un consentimiento para la anestesia. Si uno va a darle al paciente anestesia general, tenemos un papel para anestesia general, firmado por el paciente y por el médico anestesiólogo, ¿no? Si son menores de edad, por supuesto por los padres o por su tutor. Hay consentimiento para anestesia general, anestesia regional, ¿no? Dentro de la regional tenemos anestesia raquídea, anestesia epidural y también tenemos la anestesia de sedación más analgesia. Analgesia para parto también, para trabajo de parto, ¿no?, para el parto sin dolor. Para todos los tipos de anestesia siempre tiene que tener la firma del paciente. Entonces estamos en la parte del preoperatorio, ¿no?, donde vamos con la evaluación preanestésica. Dependiendo de esta evaluación, nosotros también hacemos nuestro riesgo anestesiológico en el paciente, ya que para nosotros es según la Asociación Americana, ¿no?, es llamado el ASA, ¿no?, el riesgo anestesiológico según la Asociación Americana. Ya en otra diapositiva vamos a ver, ¿no?, son numeraciones que va a depender desde el paciente sano hasta el paciente que sirve solo para donador, ¿ya? Son diferentes riesgos. Luego, bueno, ya de evaluar al paciente en la preanestesia, vamos a la cirugía, ¿no?, que es el transoperatorio, y posteriormente ya al posoperatorio. ¿Qué entendemos nosotros por anestesia? ¿Qué hacemos nosotros en el paciente? Ponemos varios medicamentos, ¿no?, ya sea vía endovenosa o vía inhalatoria, ¿no?, aspirando, como es en el caso de niños. Nosotros le ponemos una máscara y por ahí entra un anestésico inhalatorio, que el que más se usa es el sevoflurane ahora, en niños sobre todo, ¿no? Entonces los niños van inhalando y se van durmiendo, ¿no? Después de esto ya nosotros aprovechamos para ponerle la vía endovenosa, porque si no, cuando es un niño muy pequeño no se va a dejar poner una vía endovenosa, ¿no?, un catéter endovenoso. En cambio ya en los adultos, ¿qué es lo primero que hacemos? Ponerle la vía endovenosa, ¿no? Y por ahí ya los medicamentos para que el paciente se vaya durmiendo, ¿no?, previa oxigenación. Entonces, ¿qué ponemos? Diversas drogas, desde inductores, que son para hipnosis, ¿no?, del sueño, narcóticos, que es para el dolor, y relajantes musculares, que nos sirven a nosotros para poder intubar al paciente, ¿no? ¿A través de dónde ingresa el tubo endotraqueal? A través de la glotis. Y esta glotis abre y cierra dependiendo que uno converse, que uno hable, ¿no?, porque ahí tenemos las cuerdas vocales. Entonces nosotros tenemos que relajar al paciente, si no, esta glotis no abre. Y si ustedes intuban sin relajar, pueden agarrar las cuerdas vocales y el paciente a la hora de despertar no va a poder hablar nada, ¿no?, va a estar un poco ronco y va. ¿Qué hace un paciente cuando después de la operación, ¿no?, salió su operación bien, pero sale sin hablar o sale ronco? Lo primero que va a venir es la queja, ¿no?, la queja del paciente. Entonces, de todo tenemos que cuidar, ¿no? Muy bien, y dentro de todo el prequirúrgico nosotros tenemos también varios exámenes que pedir, ¿ya? Antes de ingresar con el paciente a cirugía, el paciente se tiene que sacar exámenes de sangre llamados exámenes prequirúrgicos. Un poco de resumen de lo que ya les he estado hablando, ¿no? En la evaluación del paciente, ¿qué hacemos? Preguntamos, como les digo, enfermedades, hábitos, ¿no? Si el paciente es fumador, usa drogas, de repente usa pastillas antidepresivas, ¿no?, ¿qué tratamientos tiene? Alergias, si ha tenido transfusiones de sangre, si ha tenido alguna alteración cuando le han puesto alguna transfusión de sangre. Corticoides, sobre todo para ver si tiene alguna enfermedad inmunológica, ¿no?, por lo que toma corticoides. Antibióticos. ¿Por qué antibióticos? Porque generalmente a cada paciente que ingresa a sala de operaciones hay antibióticos de profilaxis, ¿ya? Entonces, si ya está tomando antibióticos, nosotros tenemos que ver su horario que está tomando para poder ingresar el siguiente antibiótico, ¿no?, y no cambiar. Fármacos, generalmente en hipertensos, ¿no?, cuando usan algunos medicamentos que disminuyen la frecuencia cardíaca, sobre todo en los pacientes hipertensos, ¿no?, utilizan bastante el atenolol, ¿no? Atenolol, o ahorita el losartán, que es un antihipertensivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado
cuidado con esos pacientes porque estos pacientes pueden tener una frecuencia cardíaca hasta de 34. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Puede variar, ¿no? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en pacientes que son deportistas, tienen una frecuencia cardíaca baja. Pueden tener 50, niños más de 100, ¿no? Es lo normal, niños pequeños. Entonces, el valor es un poco alterado dependiendo de la edad, pero 34 es bastante bajo, ¿no? Hasta para un adulto o un niño, ¿no? Entonces, eso es más que todo por la medicación que toman, ¿no? Entonces, tener cuidado con esos pacientes, porque nosotros al inducir con los anestésicos, ¿qué hacemos? Bajamos la presión, bajamos la frecuencia, y si no estamos al tanto de los medicamentos que toma y la monitorización del paciente, pues el paciente nos puede ser una parada cardíaca y una inducción, ¿no? Tener mucho cuidado con esos pacientes, sobre todo si son pacientes adultos mayores, ¿no? La evaluación física y el peso. El peso nos sirve bastante porque las drogas que administramos nosotros es en base al peso y la talla del paciente, ¿no? Tenemos unas bombas infusoras donde damos la anestesia endovenosa, pero en base al peso y talla, ¿ya? Ahora generalmente todo tipo de anestesia, lo que más usamos en adultos es la anestesia activa, ¿no? Anestesia endovenosa. Y el aspecto psicológico, ¿no? De todas maneras, como les digo, ver si el paciente toma alguna medicación antidepresiva, ¿no? Pastillas para dormir, ¿no? Son pacientes que ya tienen los medicamentos anestésicos, de repente no se tenemos que dar en mayor dosis, ¿no? Por los pacientes que toman esta medicación. Muy bien. Y dependiendo de la cirugía que se realice, si es una cirugía electiva, podemos examinar al paciente máximo en 2 o 3 semanas anteriores. Si es una emergencia, la tenemos que hacer el mismo día, y una visita previa. ¿Por qué motivo? Si el paciente de repente ya viene a operarse, pero nos dicen que el paciente está con un poco de tos, ¿no? Un poco de dolor de garganta o está con resfrío, ¿qué hacemos en ese caso? Evaluamos, ¿no? Hacemos una visita previa, y si el paciente está con tos, secreción o rinorrea, ¿no? El paciente se suspende, ¿no? Porque el paciente tiene que entrar sano a menos que sea una emergencia, ¿no? Como emergencia entra hasta habiendo comido hace 1 hora, ¿no? A veces si es un apéndice o es una cirugía de algún sangrado masivo de emergencia, el paciente entra de todas maneras, ¿ya? Ya nosotros hacemos una inducción rápida para que el paciente no se aspire. Muy bien. Entonces en el consultorio evaluamos todos estos parámetros, ¿no? Respiratorio, generalmente auscultamos, cardiovascular, le tomamos la presión arterial, la oximetría. ¿Para qué nos sirve? La oxigenación, ¿no? La oxigenación en el paciente. Excretor ya lo evaluamos más que todo por los exámenes preoperatorios que va a traer el paciente, ¿ya? Generalmente urea, creatinina, el examen de orina, ¿no? Para ver si no tiene alguna infección. Ya todo eso viene en el paquete prequirúrgico. Igual todo esto, ¿no? Hematológico, más que todo para ver la hemoglobina del paciente, el hemograma, y neurológico, el estado mental. En los exámenes de laboratorio, estos nos van a durar un máximo, aquí cuánto he puesto, de 6 meses, ¿no? Cuando es hospital, nosotros valoramos los exámenes por 6 meses. Después de 6 meses, todos los exámenes prequirúrgicos, hemograma, glucosa, urea, creatinina, el riesgo cardiológico y el examen de orina que se toman en todos los pacientes, van a tener que volver a tomarse, ¿no? Si ya pasó más de 6 meses. En clínicas, ¿no? En lo que es particulares, sí solo damos el espacio de 3 meses, ¿no? Muy bien. Y van a ver los factores que van a ser dependientes de cada uno, ¿no? Dependientes del paciente, como ya les dije, sus comorbilidades, ¿no? No es lo mismo que un paciente joven, ¿no? sin ninguna enfermedad se opere, a un paciente después de 70, 80 años, hipertenso o diabético, ¿no? En estos pacientes se le tiene que pedir ya riesgos mayores, ¿no? Hasta el riesgo neumológico, porque esos pulmones en ese paciente de 80 años no van a estar como un joven de 30, ¿no? Entonces ya le pedimos un riesgo neumológico también, ¿ya? Para ver la reserva funcional. Relacionados con la cirugía, esto es más que todo por el tipo de la cirugía. Si uno se va a operar una rodilla, una artroscopía de rodilla, que generalmente no sangra absolutamente nada, va a ser muy diferente a una cirugía, por ejemplo, de cadera, ¿no? Una
cadera, que es una cirugía que sangra y que generalmente son en pacientes adultos mayores, ¿no? A partir de 60, 70 años, los pacientes se están operando de prótesis de cadera. Entonces, los factores relacionados van a depender en sí de la cirugía, ¿ya? Sobre todo el sangrado. Y los factores relacionados con el entorno, y en esto sí no se debe de fallar, ¿no? De repente, en lo que es dependiente de la cirugía, bueno, son cosas de emergencia que pueden suceder, ¿no? El sangrado. Pero relacionados con el entorno, ¿qué significa? Que no haya lo concerniente a la cirugía que se va a realizar. Por ejemplo, en sala de operaciones que no tengamos un balón de oxígeno, ¿no? Uno no puede entrar a la sala de operaciones de esa manera. O que no tengamos un desfibrilador, ¿no? Que siempre ya por ley tenemos que tenerlo. Entonces es más que todo el equipamiento de la sala de operaciones, ¿no? De la cialítica, de que haya la enfermera, el técnico, los cirujanos disponibles y que siempre haya un anestesiólogo por sala, ¿no? Ya muchos años anteriores, generalmente el anestesiólogo estaba en una sala, ponía la anestesia y se iba a la otra, ¿no? A poner la anestesia también, estaba en ambas salas, entonces eso es riesgoso para el paciente, ¿no? Para el paciente, para el anestesiólogo, para todo el equipo, porque en el momento en que pasa algo, todos se van a juicio, ¿no? El paciente es el que va a sufrir al final. Y esta es la clasificación del riesgo anestesiológico, ¿ya? Dado por la Asociación Americana, dependiendo, es una valoración numérica, ¿sí? Depende de las comorbilidades que tenga el paciente. Esto nos va a dar en sí la morbimortalidad, ¿no? Del evento durante la operación, ¿no? Del evento perioperatorio. Ahí tenemos, ¿no? Son clasificaciones numéricas, comenzando por el número 1, que es el paciente sano, ¿ya? Paciente sano que no sufre de ninguna enfermedad, que no se ha operado generalmente, ¿no? Es su primera operación. Y el número 6, miren, paciente con muerte cerebral, que ya sirve solo para donador, ¿no? Mientras tenga su DNI donante y la familia también diga que sí va a ser donante, ¿no? Porque ahorita, por más que uno tenga el DNI como donador, tampoco nos dejan, ¿no? Tiene que el familiar todavía firmar, ¿ya? Así estamos todavía. El ASA2, paciente con enfermedad sistémica, que es el gran porcentaje de pacientes, ¿no? La gran mayoría de pacientes ahora desde los 30 años, 35 años, uno es hipertenso, ¿no? Comenzando por mí también. Todos, la gran mayoría somos hipertensos o diabéticos o asmáticos, ¿no? Unos hablamos de alguna vez. Entonces, miren en el riesgo que estamos, ¿no? En riesgo 2. Y ahí también está clasificado, miren, los obesos y las gestantes, ¿no? También ya van a riesgo 2. ¿Por qué creen ustedes la obesidad? Les estoy hablando de la intubación difícil, ¿no? Comenzando desde ahí, ¿no? Desde dar una anestesia a un paciente obeso, la intubación difícil, el cuello corto, ¿no? Y también la amplexación pulmonar, es mucho más difícil en ellos. Y la gestación, porque todo el metabolismo, todo en sí, la circulación cambia en una paciente gestante, ¿no? Por lo que tiene al bebé, al feto ahí, va a cambiar totalmente, ¿ya? El ASA3, paciente con enfermedad sistémica severa limitante, ¿no? Pacientes que han tenido infarto de miocardio recientes, que tienen EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva y que tienen que estar con oxígeno, o pacientes con angina. El ASA4, pacientes ya con enfermedad discapacitante. Aquí generalmente lo más frecuente son los que tienen insuficiencia renal y que están en hemodiálisis, ¿no? Que tienen que estar en hemodiálisis. El ASA5, pacientes moribundos. ¿Qué significa esto? Sobre todo en los pacientes de aneurisma de aorta, ¿no? O aneurisma cerebral. Generalmente son los aneurismas que tienen más de un 50-60% de fallecer en sala de operaciones. Yo también trabajo en la clínica Ricardo Palma. Este año hemos tenido 6 aneurismas de aorta abdominal rotos. Ninguno sobrevivió, ¿no? 3 murieron en sala y 3 en la UCI, ¿no? Entonces es una alta tasa en estos pacientes porque ya vienen mal, vienen totalmente mal, ¿ya? Y todos son diagnosticados por otras cosas, ¿no? Nadie sabe que tiene su aneurisma abdominal. Vienen por dolor, ¿no? Estomacal, vienen por otras cosas, se les saca su ecografía y se dan cuenta en ese momento, ¿no?
Y el ASA 6, paciente con muerte cerebral, ¿ya? Que solo va para ser donador. Dependiendo de la clasificación, ahí nosotros vemos la tasa de mortalidad. ¿Ya? Tenemos, miren, el ASA 5, bueno, el ASA 6 es paciente para donador, ¿no? El ASA 5, donde están los pacientes con aneurisma, tienen más del 50% de mortalidad. ASA 1, está la gran mayoría de ustedes, ¿no? Todavía, no, la mortalidad es mínima, ¿no? En sí no debe pasar absolutamente nada. La evaluación cardiovascular lo hace ya el cardiólogo muy aparte, ¿no? El cardiólogo le toma el electrocardiograma y él evalúa al paciente y nos manda ya un riesgo cardiológico, que tiene la misma numeración de nosotros, ¿no? Riesgo cardiológico 1, 2, 3, hasta 4. ¿Ya? Entonces, con esa evaluación ya pasa a nuestro consultorio con los exámenes de sangre y el riesgo cardiológico. ¿Ya? Eso lo hace el cardiólogo. ¿Qué ve el paciente? Igual que en una consulta, ¿no? El paciente hace su electrocardiograma, anamnesis en el paciente, ¿no? Preguntar por la enfermedad que sufre, pero ellos se dedican solo a la enfermedad cardiológica, ¿no? Si el paciente es hipertenso, sufre, de repente se operó de bypass, ¿no? Hace poco, entonces va destinado ahí. Y sobre todo el cardiólogo también en que hace hincapié en los anticoagulantes, como les dije, ¿no? Preguntar si ha tomado anticoagulantes y que no debe de tomar, mínimo una semana para operarse, ¿ya? Y ahí tenemos los grados. Generalmente viene de esa manera a nuestro consultorio, por el número de grado que tiene ya el paciente de riesgo cardiológico, ¿no? El número 1, paciente sano desde el punto de vista cardiovascular. El número 2, con alguna enfermedad cardiovascular, que generalmente son los hipertensos, ¿no? Los que están ahí. Grado 3, enfermedad cardiovascular que afecta ya grandemente, ¿no? Los de, puede ser insuficiencia o pacientes que hayan tenido infarto miocárdico. Y grado 4 ya con grave enfermedad que compromete la vida, ¿no? Hay pacientes ya operados de bypass, muchos pacientes operados de bypass coronario que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, entonces en ellos ya no es una enfermedad que va a comprometer en algún momento, ¿no? Y si van a ser operados, ¿no? Son de gran riesgo, sobre todo si va a ser cirugía de cadera, ¿no? Cirugía que va a sangrar. Evaluación del sistema respiratorio. Generalmente ya no se está tomando, como se hace en los hospitales, radiografía de tórax, ¿no? Que generalmente a todos se les tomaba. Solo en pacientes que sean, por ejemplo, asmáticos, que sean operados de pulmón, que sean, bueno, que tengan la enfermedad de Koch, ¿no? Enfermedad obstructiva, se le hace una placa radiográfica y una evaluación por neumología, ¿ya? Solo en esos pacientes, dependiendo del antecedente que tengan. Muy importante es también tomarle la evaluación neumológica en los pacientes que sean fumadores, ¿no? Felizmente que ahora ha bajado la tasa o el porcentaje de pacientes fumadores, pero en estos pacientes siempre se le va a pedir una evaluación neumológica, ¿no? En los obesos igualmente, hay que pedirles una evaluación neumológica, ¿no? Porque son pacientes que no amplexan bien la parte pulmonar por la obesidad misma, por la grasa que tienen, ¿no? Y en los asmáticos, ¿ya? En estos pacientes sí se les va a pedir una evaluación por neumología y también es un riesgo neumológico, ¿no? Ahí nos ponen un neumólogo paciente sin problemas para entrar a sala de operaciones, ¿no? Riesgo moderado, riesgo leve, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos ponen las indicaciones posoperatorias, ¿no? Que generalmente son nebulizaciones, ¿no? Poner inhaladores, etcétera, etcétera. El riesgo endocrino, ¿no? Como hay un gran porcentaje también de pacientes diabéticos, el paciente diabético siempre se le tiene que tomar la glucosa antes de ingresar a sala. Son pacientes que se les debe dar por lo general el primer turno operatorio, ¿no? Salvo que sean cirugías de emergencia. Pero si son cirugías selectivas, mejor es operarlos 7 de la mañana, ¿no? Son pacientes que no pueden estar mucho tiempo en ayunas, ¿no? Una vez en recuperación llegó un paciente con 30 de glucosa, ¿no? Se les toma antes y cuando llegan a recuperación también se les toma, ¿no? El glucotest, ¿no? El dedo, se les saca también la glucosa, ¿no? Entonces miren, pero son pacientes que ese paciente entró en la tarde, ¿no? ¿Cuántas horas de ayuno el pobre paciente estaba, ¿no? Y como
como están dormidos, en sí nadie se da cuenta, ¿no? Está dormido por la anestesia o por lo que está con una glucosa, pero en el suelo, ¿no? Siempre hay que estarlo controlando. Muy bien, el control de glucosa. El sistema excretor lo evaluamos generalmente ya por los exámenes de sangre, ¿no? Se pide urea creatinina para ver cómo funciona el riñón y el examen de orina si es que no hay ninguna infección urinaria. ¿Qué pasaría si hubiera infección urinaria en un paciente? Y nosotros lo vemos en el consultorio, ¿no? ¿Qué haríamos? Generalmente, ¿qué vemos nosotros en el examen de orina? Leucocitos, ¿no? La densidad urinaria, color, todas esas que ponen, ¿no? Si hay cruces, hematíes, etc., varias cositas, ¿no? Pero generalmente nos ayudamos de los leucocitos, ¿no? Si son más de 10, ya hay que enviarlos con el urólogo, y sobre todo dependiendo de la cirugía que sea. Si son cirugías, por ejemplo, de prótesis, ya sea prótesis de rodilla, prótesis de cadera, son materiales internos que van a entrar al organismo. Entonces el paciente tiene que entrar sin ninguna infección. ¿Ya? Ese paciente tiene que estar en tratamiento antibiótico antes de ingresar a sala. ¿Ya? Sobre todo en las pacientes de cadera se cuida bastante eso. Y estos son los consentimientos que firmamos. ¿Ya? No sé si se ve bien, pero este es el consentimiento para anestesia general. Hay que poner el nombre, edad, DNI, historia clínica. Se le hace una explicación de lo que es la anestesia general, el ayuno, todo está informado ahí. Y atrás nosotros firmamos. La parte superior es para si aceptan y la parte inferior es de negación, ¿no? Porque ustedes tienen que estar, de repente no quieren operarse. Entonces ustedes tienen que firmar en la parte de no desean operarse, ¿no? De repente no les cayó bien el anestesiólogo, no les explicó bien, etcétera, etcétera, ¿no? Porque quejas hay de todos los pacientes. Entonces firman ahí abajo, ¿no? Inclusive hay pacientes que quieren firmar los dos tipos de anestesia, ¿no? Porque están en duda, ¿no? De repente no quieren dormirse, quieren la anestesia regional, por ejemplo, para una cirugía de rodilla, o se puede dormir, ¿no? Anestesia general, o también puede ser regional, ¿no? La anestesia que se pone acá en la cintura y solo la anestesia las piernas. Hay pacientes en duda bastante, le hacemos firmar los dos consentimientos, ¿no? Sobre todo para que esté tranquilo. Ya el mismo día lo evalúa otro anestesiólogo que es el que le va a dar la anestesia en sí, ¿no? Otra vez van a hablar con él para que salga de sus dudas, ¿no? Pero ya tiene los dos consentimientos firmados, ¿ya? Pero también hay así de negación, ¿no? Si ustedes no desean, firman en que no quieren operarse. Y tenemos el consentimiento de anestesia regional, ¿no? Acá tenemos a la paciente de costado, de cúbito lateral, o también puede ser sentada, ¿no? Pero es un pequeño dibujo que se le enseña al paciente para que más o menos se le explique, ¿no? Cómo es la anestesia regional. Sobre todo este tipo de anestesia es para los pacientes que van a entrar a cesárea, ¿no? Sí o sí tienen que ponerse la anestesia regional o epidural, ¿ya? Entonces a ella se les explica sí bien cómo va a ser este tipo de anestesia y cómo va a ser la cirugía. Entonces todos los pacientes antes de ingresar tienen que tener su consentimiento, ¿ya? ¿Se puede arrepentir una última hora? Claro que sí, como ya lo hemos tenido con un paciente. Bueno, yo en todos estos años que he estado trabajando en la clínica, ¿no? Porque en los hospitales no es así, más bien en los hospitales uno ruega por operarse, ¿no? Porque esperas hasta un año para que te operen. Pero en las clínicas sí, ¿no? Hay pacientes que se han ido. Yo tenía un paciente que se ha ido esperando al cirujano que no llegaba, dijo no, hoy día no me opero, ¿no? Tiene que firmar y se va. En la clínica en sí es más fácil, ¿no? Puede volver a la semana, a las 2 semanas, etcétera, etcétera, ¿no? El cirujano a hablar otra vez con él y vuelve a operar. Es que la espera también da bastante temor, ¿no? Estando a la espera del cirujano también uno se estresa. ¿Qué se hace el mismo día de la operación? Lo primero que se hace, bueno, enfermería da el aseo del paciente, ya sea el paciente se ducha, ¿no? Le da un aseo mínimo. Y también, como les digo, acá están las condiciones mínimas del ayuno, ¿ya? 2 horas mínimas para líquidos claros, agua pura, agua. Leche materna 4 horas y el ayuno de sólidos y 8 horas, ¿ya? 8 horas mínimas. El ingreso al centro quirúrgico va a ser 1 hora antes de la operación, que es
Tenemos un pequeño estar de preanestesia, ¿no? Donde se vuelve a evaluar al paciente, se le pone la vía endovenosa y se le evalúa toda la historia, ¿ya? Que tenga todo completo, como dice ahí. Todo el laboratorio, todo el riesgo quirúrgico, y se le vuelve a preguntar si sabe lo que le van a hacer, ¿no? Porque hay muchos pacientes que entran sin saber, ¿no? Sí, me dijeron que me iban a hacer esto, pero nada más, ¿no? No saben exactamente qué le van a hacer. Entonces se le explica, ¿no? Y en sala de operaciones, después de canalizar la vía, ya está canalizada, vamos a trasladarlos. Son 3 camillas que se trasladan, ¿no? Llegan a preanestesia, una camilla. Después vamos a otra camilla para pasarlo a sala de operaciones, entra a sala de operaciones y entra a la mesa quirúrgica, ¿ya? Entonces todo este proceso también es un poco tedioso, ¿no? Para el paciente, ¿ya? Muy bien, monitorizamos. Ahora vamos a ver en dibujos acá. ¿Ya? Estamos entrando a sala de operaciones, ahí tenemos las cialíticas, que ahora hay cialíticas con luces LED, ¿no? De colores, para infrarrojas, para poner más o menos la cantidad de luz que uno quiera tener, ¿no? Más bajo, hasta con control remoto. Ahora hay bastante de cialíticas diferentes, ¿no? De diferentes modos. Las camas quirúrgicas, también tenemos quirúrgicas un poco más acolchadas, porque generalmente las camas quirúrgicas son duras totalmente, y las máquinas de anestesia con los monitores son los más modernos que hay. En sala de operaciones, al menos nosotros como anestesiólogos no nos podemos quejar de todo lo nuevo, ¿no? Y bueno que ha venido cada año, ¿no? La monitorización es absoluta ahora en todos los pacientes. Igualmente los medicamentos, ¿no? Son medicamentos de marca, de última generación, bombas de infusión. ¿Han entrado alguna vez a sala de operaciones? ¿Sí? Es como entrar a otro mundo, bueno, al menos como lo veo yo en la clínica, entras a otro mundo, ¿no? Es todo computarizado, es diferente. Podemos monitor para medir la presión, el oxímetro de pulso en el dedo, el electrocardiograma, el monitor cerebral en la frente, en el dedo el monitor de relajación muscular. Tenemos monitor para todo, ¿no? Ese paciente está totalmente monitorizado y esa es la seguridad, ¿no? Esa es la seguridad en el paciente. Bueno, acá la enfermera poniendo la vía endovenosa, trasladando al paciente. Lo bueno que tenemos un transfer, ¿no? Que es como si fuera una pequeña cama plana, donde el paciente se traslada solo empujándolo, ¿no? Tiene las rueditas ahí abajo y solo se le empuja. El paciente no tiene que estar moviéndose de un lado a otro, se le traslada con eso. Si son pacientes, bueno, jóvenes, ¿no? Quieren colaborar, pues se pasan, ¿no? Pero en pacientes más adultos, mejor los pasamos con el transfer. Y ayuda también a nuestra columna, ¿no? Porque siempre, anteriormente, nosotros teníamos que cargar al paciente, ¿no? Junto con la enfermera o con el cirujano, generalmente con el residente, ¿no? Porque el cirujano entraba al final, pero era un peso, pues, ¿no? O sea, es un paciente de 100 kilos, imagínense. No, ahí sí tenía que pasarse solo, ¿no? Podíamos pasar. Muy bien, esta es toda la monitorización, miren que tenemos, ¿no? Arriba 60. Es el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, luego tenemos la oximetría de pulso, 98%, ¿en cuánto debe ser? 98, 99, 100%, ¿ya? En paciente que sea, no sufra de alguna patología respiratoria, ¿no? Si es un paciente con EPOC, generalmente están ellos en 93, 94, vienen más o menos con esa saturación. La capnografía, ¿qué significa la capnografía? Que ven ahí el número 38. Y es el paciente que está con anestesia general, está intubado, ¿no? Inspiración y expiración. Siempre tiene que tener esa curva, esa es la capnografía, el CO2. ¿Ya? Luego tenemos la presión arterial, 120/80, ¿no? Presión sistólica y diastólica. Y al otro lado la temperatura, pero que ahí está en Fahrenheit, ¿no? Grado Fahrenheit. Nosotros medimos acá en grados centígrados. Generalmente, ¿cuánto tiene que estar una temperatura? 36. 37 no, 35, 36 es lo máximo que podemos tener a un paciente en sala de operaciones, y eso poniéndole la manta térmica, ¿no? Que tenemos unos colchones que son especiales para calentar al paciente, ¿ya? Siempre con la manta térmica. En este caso, por ejemplo, estamos durmiendo al paciente, ¿no? Con la vía inhalatoria, ¿ya? Con la máscara facial. Tenemos la bolsa ahí, ¿no? La máquina de anestesia,
y el corrugado, ¿no? Que es la conexión que va hacia la máscara. Ingresa por ahí el anestésico inhalatorio y el paciente se va durmiendo. ¿Ya? Esa es una manera también de hacerlo inhalatorio, sobre todo en niños. En los niños siempre vamos con inhalatorio, niños pequeños. Los dormimos inhalatoriamente y ya luego le ponemos la vía endovenosa. ¿Qué es lo más difícil? Poner una vía endovenosa en un niño gordito en el brazo, a veces no se le ve. Generalmente, ¿dónde ponemos? En el pie. Tienen mejores venas en los niños que son, por ejemplo, lactantes, ¿no? Que los lactantes son más gorditos, entonces en ellos les ponemos generalmente en el pie. Acá tenemos una paciente, por ejemplo, que está tranquila. ¿Qué tipo de anestesia le han puesto? Regional. Ya ven el campo que tiene ahí en el medio, ¿no? Entonces van a hacer, de hecho, una cirugía, ya sea abdominal, de repente una hernia umbilical. ¿Ya? La paciente en este caso está despierta. Y al final de sala de operaciones tenemos nosotros otra unidad, que es la unidad de recuperación, ¿no? Donde van los pacientes posoperatorios. En la unidad de recuperación el paciente se debe de quedar un mínimo de 2 horas. ¿Cómo sale el paciente a recuperación? Ventilando espontáneamente, de repente medio dormido todavía, pero con ventilación espontánea. El paciente ya sale extubado, ¿no? Sin el tubo endotraqueal, sin el tubo orofaringio, que también ponemos tubos orofaringios, o máscara laringia, que eso lo vamos a ver acá en simuladores, ¿no? Eso van a aprender ahí en simulación. Sale ya ventilando espontáneamente, ¿no? Algunos salen más despiertos, otros salen un poco más dormidos, ¿no? Eso ya depende de cada paciente, pero tiene que estar mínimo 2 horas. ¿Qué hacemos en recuperación? Igual que acá, tenemos varias camas. En recuperación de la clínica hay 10 camas, tenemos 2 enfermeras, una técnica y un anestesiólogo, ¿no? En recuperación. Entonces, monitorizamos igual al paciente. Como está en sala de operaciones, se monitoriza igual y se le pone el oxígeno, una máscara de reservorio. Y todos los medicamentos dedicados sobre todo al dolor, ¿no? Porque el paciente cuando sale de operaciones, ¿qué tenemos que ver nosotros? Que no tenga náuseas, que no tenga dolor y que esté bien hidratado, ¿ya? Y posteriormente ya todo el tratamiento que deje su cirujano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?